Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Reciban un saludo afectuoso desde la República Dominicana para darle la bienvenida a este noveno Congreso Internacional de la Red Bioética UNESCO, Bioética Crítica para Tiempos Complejos. Sean bienvenidos a nuestra mesa redonda número 4, que vamos a tratar sobre aspectos éticos, políticos y jurídicos de la eutanasia en América Latina y el Caribe. Tenemos un grupo muy especial, muy bueno de bioeticistas que van a estar acompañándonos en la tarde de hoy. Pero para dar inicio, vamos a comenzar con Melissa H., que nos va a hablar sobre el análisis de bioética de las prácticas de fin de vida, un estudio de proyectos de poder legislativo brasileño. Antes que nada, permíteme presentarla también a ella. Posee un doctorado y maestría en salud colectiva por la Universidad Federal de Santa Catalina en la parte de investigación de bioética y salud colectiva. También abordan las interfaces entre la ética y la moral relacionado con la eutanasia, suicidio asistido y cuidados paliativos en el contexto brasileño. Actualmente actúa como profesora sustituta del Departamento de Salud Pública. Así es que bienvenida y les dejo con Melissa Eich. Gostaria de agradecer o convite a todos, desejar uma boa noite e um bom congresso para todos nós. E agradeço também a minha orientadora, que foi a Marta Verde, para realizar esse trabalho. Na verdade, eu estou apresentando um recorte da minha tese em relação à pesquisa que foi realizada. E também a co-orientadora, que foi a Mirelle Finkler. Bom, então vamos iniciar, deixa eu colocar aqui. Bom, então eu vou apresentar, vou falar um pouquinho sobre análise bioética das práticas de fim de vida, que foi uma pesquisa que eu realizei durante 5 anos, foi um trabalho bem árduo, em relação aos projetos do Poder Legislativo brasileiro. Isso contou com os projetos que foram trabalhados desde 1981 até 2020 no Brasil. Pois bem, deixa eu tirar esse aqui. Na verdade, ele trata-se de um recorte da tese de doutorado em bioética e saúde coletiva, que eu defendi no curso de doutorado em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina. E o objetivo dessa pesquisa foi investigar a situação jurídico-normativa das práticas de fim de vida, com a eutanásia voluntária ativa e o suicídio assistido no Brasil. E isso foi realizado por meio de uma pesquisa documental qualitativa, com a busca de todos os dados nos sites, que são 3, do Poder Legislativo Federal Brasileiro, desde 1981 até setembro de 2020. Com os resultados da pesquisa, eu busquei contribuir para o debate público sobre as práticas de fim de vida no Brasil, promovendo uma reflexão crítica e informada sobre os temas. Sobre os temas. Ok. A eutanásia. E para introduzir um pouco o tema, eu gostaria de falar que quando eu te falo de eutanásia, eu gostaria de dizer sobre a eutanásia voluntária ativa e sobre o suicídio assistido. Por que eu coloco dessa maneira? Porque os projetos de lei no Brasil, quando eles referem à eutanásia, eles se colocam sempre somente com o termo eutanásia. Eles não colocam a definição quando é pelo consentimento do enfermo e também quando é uma ação que o ato é praticado pelo profissional. São práticas de fim de vida que visam minimizar o sofrimento das pessoas com doenças incuráveis, preservando sua dignidade humana diante da morte. A eutanásia voluntária ativa e o suicídio assistido, elas são questões bioéticas complexas e controversas, elas envolvem valores, crenças, direitos e deveres individuais e também coletivos. Essas práticas, elas têm sido objeto de debates e discussões em diversos países, incluindo o Brasil, onde
ainda há uma regulamentação, onde ainda não há uma regulamentação sobre o assunto. Por isso que a gente está discutindo os projetos. Neste âmbito, delinear o panorama das discussões sobre a eutanásia voluntária ativa e o suicídio assistido no Poder Legislativo brasileiro, ele tornou-se relevante para contribuir no debate público sobre o processo de morrer e a dignidade humana. Nesta perspectiva, eu gostaria de colocar os termos referentes à bioética do fim de vida, que se exemplifica pelo uso atual de modalidades com a classificação de eutanásia, baseado no ato em si e no consentimento do enfermo. Quanto ao ato, a gente considera a eutanásia ativa, que é o ato deliberado de provocar a morte sem sofrimento por fins humanitários, a eutanásia passiva, que é a morte por omissão proposital em se iniciar uma ação médica que garantiria a sobrevida, e quanto ao consentimento do enfermo, ela poderia ser voluntária, considerada voluntária quando a ação é em resposta à vontade expressa do paciente, e é involuntária quando o ato é realizado contra a vontade do enfermo, podendo ser igualado ao homicídio. E a não voluntária quando a vida é abreviada sem que se conheça a vontade da pessoa doente. Por exemplo, aqueles que são incapazes de dar o consentimento. Por último, nós teríamos o suicídio assistido. O conceito ocorre quando uma pessoa racionalmente capaz de decisão, ela solicita o auxílio de outra, o auxílio de outra, só um pouquinho. O auxílio de outra para alcançar o óbito. O óbito, a qual lhe assiste intencionalmente durante o ato ou lhe proporciona os meios para realizá-lo. Assim, a eutanásia voluntária ativa é o profissional de saúde quem realiza o ato. O suicídio assistido é a própria pessoa que efetua a ação para morrer. No entanto, ambas as práticas, elas levantam questões, que são questões éticas, jurídicas e sociais complexas, que estão relacionadas à autonomia, à dignidade, à proteção da vida e cuidados paliativos na terminalidade da vida. Em alguns países, eu gostaria de fazer essa colocação, porque ela é muito importante, a terminologia utilizada na legislação em países que já possuem, ela foi modificada a terminologia por outros termos. Por exemplo, no Canadá, assistência médica ao morrer ou morte, ao morrer ou morte assistida por medicamentos. No Brasil, em relação ao processo histórico brasileiro, o debate sobre a eutanásia, ele começou a ganhar destaque. Considero importante colocar esse processo histórico, a partir do desenvolvimento das tecnologias de manutenção artificial da vida. E como exemplo, todos nós sabemos os ventiladores mecânicos, que permitiram prolongar a vida de pessoas em estado terminal. Entretanto, essa tecnologia, ela também gera questionamentos sobre as condições, a qualidade de vida e o sofrimento nessas pessoas. Nesse sentido, o advento das unidades de terapia intensiva, com as mais sofisticadas tecnologias que consideramos duras, elas podem manter uma pessoa doente viva. Contribuiu para o debate, e isso, quando a gente diz viva, é em que condições ela estaria viva. Seria que há uma definição entre vida biológica, estaríamos considerando a vida biológica dela, e isso contribuiu para o debate sobre a eutanásia, compreendida nesse contexto com o sentido, na época, de desligar os aparelhos, que em 1981 foi apresentado esse primeiro projeto de lei sobre eutanásia no Brasil, que é o PL 4.662, em 1980, da prática de desligar os aparelhos de pessoas em coma terminal. Isso. E esse foi o primeiro projeto.
Em relação, antes de entrar propriamente nos resultados da pesquisa, que foi um recorte que eu estou trazendo, para a gente poder discutir um pouco, eu gostaria de colocar metodologia para mim em relação a essa pesquisa. Esse acervo documental, ele consistiu nesses projetos de leis que tramitaram no Brasil e tramitam até hoje, alguns, requerimentos, as proposições de plebiscitos, as audiências públicas, os discursos em plenária, que a partir do ano de 1981, quando essas informações, elas na época foram digitalizadas e disponibilizadas de forma online até 6 de setembro de 2020. E esse acervo ele constituiu o arcabouço dessas discussões propostas e totalizando 193 documentos. Inclusive, foram identificados 15 projetos de lei sobre eutanásia, suicídio assistido e ortotanásia, como práticas de fim de vida, que vão ser apresentados em 3 quadros, excluindo os projetos que são específicos de cuidados paliativos, que não têm relação direta com essas 3 práticas, com esses 3 recursos, diríamos assim. A análise e a interpretação de todos esses dados, eles foram realizados sobre a ótica do método hermenêutico dialético, o que permitiu compreender o percurso das decisões políticas envolvendo a liberdade e as possibilidades de escolha das pessoas diante do sofrimento e da morte. Deixa eu ver aqui. Ué, por que não? Os referenciais teóricos para toda essa discussão foram a bioética cotidiana, buscando reatar os elos entre ética e questões de saúde e doença que afetam as populações, com Berlinguer, e a bioética da responsabilidade, que estabelece as bases para processos de deliberação moral diante de problemas éticos, de Diego Gracia. A categoria de análise que eu trouxe para ser discutida foi as práticas de fim de vida, eutanásia e suicídio assistido, entre o direito à vida e o direito de morrer com dignidade. Agora vamos entrar um pouco nos resultados. As propostas legislativas que foram apresentadas no Congresso Nacional Brasileiro. Entre os resultados, nas leituras de todos esses documentos, ficou muito destacado o princípio da inviolabilidade do direito à vida, contra o princípio da dignidade da pessoa humana. A análise, ela revelou que o embate central nas propostas de descriminalização da eutanásia e suicídio assistido, elas concentravam-se entre a defesa do princípio da inviolabilidade do direito à vida e a defesa do princípio da dignidade da pessoa humana, que abarcaria o direito de morrer com dignidade, conforme o artigo que na Constituição brasileira é o artigo 5º. As propostas legislativas contrárias à eutanásia e ao suicídio assistido, em sua maioria, eles sustentaram a inviolabilidade do direito à vida como um princípio absoluto, em detrimento da dignidade da morte. Vida e dignidade humana na Constituição Federal Brasileira, ela está colocada que a Constituição Federal Brasileira, que é de 1988, ela vai destacar em seu artigo 5º a inviolabilidade do direito à vida, mas também a dignidade humana. Porém, nos debates sobre eutanásia e suicídio assistido, esses 2 princípios eles foram contrapostos, mutuamente excludentes. E a vida, ela tomaria esse valor absoluto. Ou seja, aqui eu coloco como uma provocação. Então, a vida, ela seria uma vida biológica e colocaria em contraponto a vida biográfica, o que é considerado como valor absoluto como vida. Essa foi uma tela que eu coloquei colocando mais ou menos a realidade. Então, os elementos maiores em vida biológica hoje que é possível
verificar no documento são os usos das técnicas de prótese, enxertos, bancos de órgãos, entre outros, como a obstinação terapêutica que nós temos na própria formação de alguns modelos de atenção à saúde, em que o fato de salvar vidas seria colocado como a vida biológica. E em relação à vida biográfica, qual é esse peso? Porque a vida biográfica de um ser humano, de uma pessoa, ela tem a sua própria personalidade, seu próprio desenvolvimento, os seus fatores internos, seus fatores externos, condicionantes, determinantes, autonomia e muitas vezes a heteronomia. E todo esse processo como realidade, que eu estou colocando mais como uma provocação para nós tentarmos discutir um pouco mais sobre o próprio elementos que compõem a definição de vida. Em relação à tendência legislativa contrária à eutanásia voluntária ativa a partir da Constituição, opa, pulou aqui. Deixa eu voltar. A partir da Constituição de 88, as propostas legislativas voltaram-se, ela predominantemente para a criminalização, para a redefinição dessas práticas como crimes hediondos, em vez de ajustá-las à nova Constituição, retrocedendo nos direitos fundamentais e na autonomia do paciente. A partir da Constituição de 88, estabeleceu uma tendência legislativa predominante contrária à eutanásia voluntária ativa e ao suicídio assistido, como constatado em um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, em relação a essas propostas que foram analisadas, que está entre as garantias e os direitos individuais consagrados por nossa Carta Política, está a inviolabilidade do direito à vida. Qualquer tentativa no sentido de abreviá-la ou de exterminá-la encontrará barreiras intransponíveis no texto constitucional. Essa é uma fala que foi colocada do parecer na Comissão de Constituição e Justiça em relação a um dos projetos. Aqui nós temos os conflitos de valores, que são visíveis. Entretanto, posteriormente à Constituição de 88, até 1996, algumas propostas remanescentes, embora problemáticas, elas procuraram retomar o debate das práticas de fim de vida. Todavia, tais propostas elas demonstraram um viés que tendia a centralizar o poder de decisão na corporação médica, relegando a vontade livre do indivíduo que sofre. Entretanto, todas essas iniciativas elas foram arquivadas, indicando o início de uma fase mais conservadora do Congresso Nacional, voltada a cercear a autodeterminação e a criminalizar ainda mais essas práticas. As propostas legislativas que foram apresentadas entre 1981 e 96 evidenciaram o embate entre a inviolabilidade do direito à vida e a busca por uma morte digna, além do conservadorismo predominante do Congresso Nacional, também nesse período. E aqui eu estou apresentando, porque aí a gente fez uma síntese dos projetos que foram apresentados, eu não vou falar cada um deles, né, para a legalização da eutanásia de 1981 a 1996. Em relação à síntese das discussões desses projetos de lei a favor da pró-eutanásia, as discussões relativas a esses projetos, eles revelaram opiniões um tanto divergentes em relação às posições políticas e públicas sobre a eutanásia e o suicídio assistido no Brasil. De um lado, houve grupos que defendiam a legalização dessas práticas como uma forma de garantir a dignidade das pessoas em processo de morrer. Para os representantes desse grupo, o direito à vida ele seria relativo à dignidade humana no processo de morte, e deveria ser avaliado o caso concreto de sofrimento.
Entretanto, ela era geralmente ignorada ou tratada como secundária nesses documentos, colocando no centro a decisão médica. Por outro lado, nessas propostas, deixa eu ver aqui, houve grupos que eram, nossa, por outro lado, houve grupos que argumentavam que a legalização da eutanásia e do suicídio assistido poderia abrir espaço para violações do direito à vida, além de supostamente ir contra os valores morais e religiosos da sociedade brasileira. Para esse grupo, o valor da vida seria absoluto, independente da situação de sofrimento ou do caso concreto. A vida eles consideram nesses documentos inviolável. A partir do ano de 2000, formaram-se dois grupos de projetos que estão tramitando atualmente no Congresso Nacional no Brasil, que eles estão relacionados à eutanásia e suicídio assistido como crimes hediondos ou direito de morrer com dignidade. O primeiro grupo de documentos, ele aborda propostas de legalização da ortotanásia e rechaça a eutanásia. E o segundo grupo de documento, ele pretende tipificar a eutanásia e o suicídio assistido como crime hediondo. Aqui eu vou apresentar do primeiro grupo, que seriam os projetos que abordam a descriminalização da ortotanásia e recusam a eutanásia. Eu fiz uma síntese dos projetos, que na verdade eles são 3, 4, 5, com as suas emendas, no qual eu não vou citar cada um deles, mas eu vou colocar a discussão em relação a eles. Após o período de algumas tentativas de descriminalização da eutanásia, o foco de discussões políticas no Congresso Nacional ele mudou para a ortotanásia. As disputas políticas atuais elas estão centradas em definir e delimitar essa prática no Brasil agora colocada como ortotanásia, de certo modo secundarizando a autonomia da pessoa doente. O conjunto de projetos para a legalização e regulamentação da ortotanásia surgiu também diante de uma polêmica que houve no Brasil, gerada por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que ele limita ou suspende o tratamento que prolonga a vida do paciente terminal. Essa resolução ela foi construída em 2006. Esse conjunto de projetos ele foi apensado a um único projeto de lei para congregar as várias proposições em uma única, que dispõe sobre os cuidados devidos a pacientes em fase terminal de enfermidade, os quais têm em comum o rechaço da eutanásia. Como diz o relator desse projeto substitutivo, ele coloca, analisando os 4 projetos que tramitam em conjunto, é possível verificar grande sintonia entre eles. Todos se posicionam contrariamente a qualquer alusão à eutanásia. Por outro lado, associam, o que eu considero importante colocar aqui, quando ao mesmo tempo eles colocam uma alusão à eutanásia, por outro lado, eles associam a ortotanásia aos cuidados paliativos e a fundamento nos conceitos de cuidados ordinários e extraordinários. Nesse primeiro grupo ainda de projetos, esse projeto em tramitação, né, esse substitutivo que eu acabei de comentar, ele mantém a descriminalização da ortotanásia, conforme o substitutivo do relator, e ele coloca nos seguintes termos: havendo manifestação favorável do paciente em fase terminal de enfermidade ou na sua impossibilidade, de sua família ou de seu representante legal, é permitida a limitação ou suspensão pelo médico de procedimentos e tratamentos desproporcionais ou extraordinários, destinados a prolongar artificialmente a vida.
acrescenta que a solicitação de limitação ou suspensão dos procedimentos será apresentada pelo médico assistente a uma junta médica especializada para análise e ratificação ou não da conduta, em que a livre vontade da pessoa pode ou não ser atendida. Em relação ao segundo grupo de projetos de lei que pretende tipificar a eutanásia agora e o suicídio assistido como crime hediondo, eu vou fazer uma síntese em relação a essa análise. Esse conjunto de propostas, eles surgem com o avanço de algumas forças políticas conservadoras e religiosas no Congresso Nacional nos últimos anos, que fazem um enfoque, na verdade, nas chamadas pautas dos costumes. Ele trata-se de uma pauta política conservadora que ameaça o pluralismo moral e busca impor uma moral única por meio da lei e do Estado. Esses atores políticos, nesse grupo de projetos, eles propõem ou apoiam projetos legislativos que visam equiparar a eutanásia como auxílio ao suicídio, conforme aqui não a Constituição e sim ao Código Penal, considerando ambas as práticas como crime hediondo. Constitui-se, então, uma disputa política que busca acirrar a criminalização de práticas de fim de vida sob o argumento de que estão agindo em defesa da vida, inclusive em oposição a outros grupos políticos que representam as propostas de legalização da ortotanásia. Como se pode verificar em um comentário de um parlamentar que é contrário à descriminalização da eutanásia, que eu coloquei, que foi retirada a partir do documento classificado como 49, por atentarem gravemente contra a inviolabilidade do direito à vida, tais crimes monstruosos e hediondos estão, por sua vez, a merecer um tratamento penal mais severo, a fim de se sancionarem de modo mais adequado os infratores e desestimular a sua prática. Então, fiz uma síntese e coloquei os projetos que pretendem tipificar a eutanásia e o suicídio assistido como crimes hediondos. Porém, eu também não vou discutir um por um, eu só fiz essa síntese para trazer em relação à discussão. Aqui vou colocar a análise em relação a esse grupo de projetos de lei, das propostas de criminalização dessas práticas em fim de vida. A legalização da ortotanásia, conforme o projeto, atualmente em tramitação, na verdade, ele corre um risco de prejudicar a autonomia pessoal. Essas são as possíveis implicações que seriam uma análise um pouco mais profunda. Como está escrito nos projetos, eles correm um pouco o risco de prejudicar a autonomia pessoal, que é precisamente o valor fundamental que é pisoteado com a medicalização do processo de morrer e da morte. As propostas que colocam uma equiparação da eutanásia como crime hediondo, eles não admitem que seja ela passiva ou ativa, e que deva ser resultado de um processo livre e informado, e por isso compreendida como um direito fundamental, amparado nos princípios éticos da autonomia e da dignidade. E não por acaso estamos num dos campos em que o direito de saber afirma-se como expressão da autonomia pessoal. E negar a informação e o poder de decisão da pessoa que sofre, ela significa tratar as pessoas como coisas, significa violar a autonomia pessoal e a liberdade pessoal. Em relação aos principais, como consideração final, os principais desafios em relação a todos esses projetos de lei que estão correndo no Poder Legislativo brasileiro, os principais desafios e debates em torno a essas práticas de vida no contexto brasileiro,
Eles incluem as questões éticas, as questões jurídicas, as sociais complexas, como a proteção da vida, sua implicação na autonomia da pessoa doente, o acesso universal e a equidade dos cuidados paliativos, a formação dos profissionais de saúde e a conscientização da sociedade sobre o tema. Portanto, além das disputas políticas em torno de questões morais e do poder da medicalização, há desafios que estão relacionados à implementação de políticas públicas que possam garantir o acesso aos cuidados paliativos e ao alívio do sofrimento em pacientes em estado terminal, independente da opção pela eutanásia ou pelo suicídio assistido. Caso esses fossem, no Brasil, um dia descriminalizados ou regulamentados em lei. Essas algumas das referências que foram utilizadas, né? E aí eu gostaria de agradecer, e esse seria o meu e-mail em relação a, se quiserem alguma informação sobre o assunto. Y obrigada. Muchísimas gracias, Melissa. Muchísimas gracias por tu participación, excelente, como de costumbre. Permítenos ahora ver nuestro próximo panelista, y se trata de Armando Andruet, quien nos va a hablar sobre el desorden epistémico entre las voluntades médicas anticipadas y la eutanasia pasiva, el caso testigo. Armando es doctor en Derecho, académico de número en Derecho y Medicina, coordinador general del Centro de Perfeccionamiento del Poder Judicial de Córdoba, profesor emérito de la Universidad Católica de Córdoba, director honorario del Centro de Bioética de la UCC, ex vocal y presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, Argentina. Bienvenido, Armando. Muchísimas gracias, Togama, muchísimas gracias y saludo también a todos los colegas de la mesa, apreciados amigos. Primero, mi agradecimiento a la Red Bioética UNESCO en la figura de su presidenta, la doctora Susana Vidal, que ha tenido la gentileza de invitarme a participar. En verdad, ustedes por el título que se acaba de mencionar, habrán podido advertir dos cuestiones, por lo menos esa era la idea. Una, presentar un campo teórico y ciertamente un tanto confuso vinculado con el tema de la eutanasia, y frente a ello una resolución judicial reciente que transita el tema de las declaraciones de voluntad anticipada. El primer aspecto más teórico tiene como discusión de nuevo qué es lo que se entiende acerca de eutanasia, porque en realidad siempre la idea de eutanasia está asociada a cosmologías, a ideologías, y fíjense que ya desde el propio inicio etimológico de la palabra eutanasia, ya nos encontramos con un problema complejo, como es saber qué cosa es la buena muerte, acerca de si es un concepto que pueda ser compartido por todos o es un concepto que en realidad tiene una dinámica que se va modelando hacia las personas o en cada una de ellas. Luego, la idea más simple del aspecto, decía el segundo aspecto, está vinculado con una resolución judicial. A veces hay resoluciones judiciales que complican, a veces hay resoluciones judiciales que iluminan escenarios. En este caso me voy a referir a una resolución que ilumina un escenario y que resuelve positivamente muchos de estos temas que para los bioeticistas son temas de permanente discusión acerca de eutanasia por un lado, suicidio asistido por otro y declaraciones de voluntad anticipada también. En un contexto como es el de la República Argentina, donde la eutanasia, naturalmente que está penalmente sancionada, por lo tanto es un ilícito penal.
va a aparecer por vía de esta resolución judicial una situación interesante de conocer y ver cómo se puede transitar. Me estoy refiriendo a una resolución que en definitiva se ha dictado hace muy poco tiempo, pero debería aclarar dos cosas, que eh, el Poder Judicial argentino, por su diagrama, es un Poder Judicial que responde a un Estado federal, en donde cada uno de los 24 estados tiene una Corte Suprema o un Tribunal Superior que resuelve en última instancia y queda habilitada una instancia federal a la Corte Suprema Federal por situaciones muy especiales. La resolución que estoy diciendo tuvo una primera instancia en una Cámara, eh, tuvo una apelación en alzada al Tribunal Superior de Justicia, integrado por 7 jueces, de los cuales uno fui yo otrora, y esa resolución quedó confirmada y ejecutoriada, o sea, ya no hay ninguna instancia de apelabilidad a la resolución que se ha dictado y está en curso la ejecución de ella. Al decir que está en curso la ejecución de ella, adelanto cuál es el resultado. El resultado es que ha terminado por primera vez en Argentina, luego de una importante transformación en el derecho civil argentino en el 2015, termina por autorizar que sea precisamente una persona mayor de edad, de 64 años, le sean retirados los soportes vitales de alimentación y hidratación parenteral que lo estaban sosteniendo después de un par de meses que había ingresado a esa situación. Desde este punto de vista, el fallo tiene mucha centralidad, particularmente para los argentinos, porque naturalmente, por derecho, visualizamos lo que ha significado como transformación del sistema. Si bien había una resolución del año 2014 de la Corte en donde se hacía cargo de asumir la importancia de las directivas médicas anticipadas, pero lo que no estaba era todo el plexo de la reforma al Código Civil, que justamente en la reforma del Código Civil del 2015 introduce algunos aspectos que podían ofrecer u ofrecen algún manto de sospecha o de inquietud, puesto que uno de los temas siempre preocupantes en la relación esta de médico-paciente y en aquellas cosas que la autonomía de los pacientes pueden definir, no hay ninguna duda que se pueden oponer a intervenciones, a prácticas, a cirugías, pero siempre queda un resquicio si en realidad también se pueden oponer o al retiro o a la no ejecución de la alimentación y la hidratación parenteral. Es decir, porque se la asocia a que esos son cuidados mínimos ordinarios y no disponibles, y entonces hay legislaciones que no lo permitían o no lo permiten. En Argentina esa era una discusión muy fuerte y que en realidad en la reforma del 2015 el Código Civil dice, mire, en realidad se puede rechazar, se puede negar prácticamente todo, incluido la alimentación y la hidratación, pero ponía algunos elementos que generaban, digamos, dificultad hermenéutica, porque también se hablaba que solo se podía hacer eso cuando la persona estaba en un estado irreversible, estaba en un estado incurable, estaba en un estado terminal. El fallo al cual me estoy refiriendo parecería en principio que resuelve todas esas cuestiones, quizá en algún aspecto con alguna ligereza, pero lo cierto es que lo resuelve y que el fallo ha quedado firme. Eh, Hay paralelamente con eso, como Argentina es un Estado federal, una legislación dictada en la provincia de Córdoba, que justamente habla de cómo deben ser las directivas médicas anticipadas. Y dentro de esas directivas médicas anticipadas no pone como tal ninguna limitación siempre que se ajusten al régimen
ordinario civil que tiene el país y por lo tanto que no pida una directiva médica anticipada requiriendo la eutanasia, porque indudablemente entraría en conflicto con el sistema. Yo visualizo el fallo del Tribunal Superior ratificando el fallo de la anterior instancia, justamente habilita un camino que habrá que saberlo transitar en un país donde la eutanasia está pesada, habilita un camino que se puede transitar con cierta astucia, para decirlo así, pero que puede llevar a un muy buen resultado. A un muy buen resultado es que una persona, naturalmente, que está en ciertos estados clínicos, a los que me voy a referir ahora, pueda de algún modo asumir una muerte que en mi parecer es como yo la considero y desearía que sea mi muerte, una muerte acompañada y apropiada. Dicho esto, doy dos o tres registros, sabiendo que los tiempos son demasiado exiguos, pero trataré de ajustarme a ellos, en que precisamente cómo es el registro fáctico para que ustedes lo puedan transferir a donde consideren oportuno. El 13 de marzo de este año, un señor de 64 años, que lo conocíamos como JS, tiene una lesión traumática cráneoencefálica por un accidente que se produce en la vía pública por un hurto. Esta persona ingresa al hospital de urgencia de la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba es una ciudad que tiene 2 millones de habitantes y llega al hospital de urgencia, que es el hospital más importante para trauma en la ciudad. Después de un par de días estabilizado en terapia intensiva, tiene un diagnóstico claro acerca de estado vegetativo persistente. La situación del estado vegetativo persistente va a durar por todo el periodo que me voy a estar refiriendo, o sea, nunca hay ninguna transformación de su estado. Unos 2 meses después de comenzado de iniciado este supuesto accidente y el estado vegetativo persistente, los familiares, todo el colectivo familiar, los hijos, la pareja, en fin, todo el colectivo, asumen de que en realidad su padre, su pareja, muchas veces le había señalado de que esas situaciones como la que él estaba en ese momento no las apreciaba como favorables y nunca las hubiera deseado para él. Allí entonces los familiares hacen por escrito lo que podríamos decir una directiva médica subrogando al enfermo con carácter retroactivo, o sea, hacen una directiva médica como si fuera ex ante para que sea hecha valer ex post facto en este estado sanitario. La firman, por supuesto, se corroboran todos los registros documentales. El equipo médico con esa situación procede a retirar los soportes vitales o limitar el soporte vital. Lo hace durante 4 días hasta que de pronto vuelven a reinstalarle los soportes vitales a esta persona, una cuestión que yo no conozco cuántos casos de ese tipo en la literatura médica habrán de existir. Estimo que muy pocos o ninguno. Entonces ya por lo menos hay una novedad muy interesante. Durante 4 días a esta persona se le retiraron los soportes vitales, por supuesto que no murió, y allí lo hacen con la negativa de los familiares que ya habían ingresado, como es propio, en un proceso de duelo, porque sabían cuál era el resultado inexorable que esto iba a tener. Bueno, lo cierto es que la respuesta que da el equipo médico para la reinstalación está afincada en que, en verdad,
no habían terminado de leer muy adecuadamente que en la ley provincial 10.058 se señala de que aquellas situaciones de traumas o de situaciones traumáticas cráneoencefálicas necesitan tener 12 meses para pasar del registro de ser estado vegetativo persistente a estado vegetativo permanente. Y si el estado vegetativo no es permanente, lo que hay es una posibilidad, según dice la literatura médica, una posibilidad de reversibilidad del cuadro. Entonces, el equipo médico dice, como esto no era irreversible, yo lo voy a mantener con los soportes vitales o hasta que se muera o hasta que lleguen los 12 meses. Es una cuestión indudablemente muy dramática. Naturalmente que la familia no satisfecha, entonces esa situación trae como consecuencia, como la familia había invocado directivas médicas anticipadas y la ley provincial que ha organizado las directivas médicas anticipadas tiene un comité que no es un comité hospitalario, sino es un comité especial previsto para entender estas cuestiones que se puedan presentar con las directivas médicas anticipadas. Comité que desde que fue sancionada la ley hace varios años hasta el presente, yo soy el presidente de ese comité, es que deciden enviar una consulta al comité. Este comité de la ley 10.058 hace un análisis muy cuidadoso y señala que ese impedimento que había encontrado el equipo médico para volver a instalar los soportes vitales no era en un funcionamiento aislado, sino que había que verlo en un contexto familiar, un contexto en definitiva donde había una directiva médica anticipada, aun cuando haya sido dada subrogadamente. Y si una persona sana, no enferma, puede dar una directiva médica anticipada señalando de que no quiere que se ejecuten sobre él prácticas de este tipo de alimentación e hidratación, no habría, decimos nosotros en ese informe, no habría ninguna razón para privarlo a una persona que está enfermo. Indudablemente, bueno, el equipo médico sigue obstinado en mantenerlo a esta persona bajo los soportes vitales y la familia judicializa este tema. Esa judicialización es la que finalmente va a tener dos instancias. ¿Y qué es lo que van a decir? Porque ya estoy muy cerca del tiempo. ¿Qué es lo que van a decir estas dos instancias? La primera instancia resuelve en un tribunal colegiado, en una cámara, con un voto en mayoría de dos juezas y un voto en minoría con una jueza. Y luego el Tribunal Superior resuelve en pleno del Tribunal Superior a los efectos ciertamente políticos de marcar que hay una decisión muy clara respecto a la respuesta que va a decir. Los dos fallos, haciendo la vinculación de uno con otro, parte del principio que no podría ser de otro modo del núcleo básico de la dignidad humana y desde allí, indudablemente, asegurar el principio de la autodeterminación, el derecho de la autodeterminación de las personas. Señalan también que, en definitiva, esta cuestión de la dignidad se manifiesta por algo y que es el ejercicio de la autonomía. Y dentro de la autonomía de la persona es donde se explicitan o se expresan la personalidad moral de los ciudadanos. Entonces, dignidad, autodeterminación, personalidad moral aparecen como los núcleos. Y como registro central de que el derecho a no ser sometido a tratamientos que no consiente una persona es un registro absolutamente básico y elemental del ejercicio autonómico que todos los individuos tienen. Señala que la dignidad, si bien tiene una condición general, tiene una entificación también en cada una de las personas.
pero como rasgo general, dice, la dignidad se entiende como esto de no generar o no provocar situaciones humillantes a las personas. Y acá aparecería que hay una situación humillante a una persona porque se le está imponiendo una restricción en el ámbito de la legislación civil, no tiene ninguna limitación. Descarta que indudablemente es un registro importante haber dado la posibilidad de hacer valer las disposiciones de voluntades anticipadas por esta vía subrogada, como la Corte lo había hecho en un fallo algunos años atrás, pero antes de las transformaciones que les he dicho de la legislación. También el fallo habla muy bien de que habla muy bien en el sentido de que dice, ya ha terminado el paradigma de lo que aquello del paternalismo médico podía funcionar. Ya no hay razón alguna para pensar el paternalismo médico y lo ancla en un tema de una legislación provincial que antes, vieja legislación provincial, el ejercicio de la medicina en Córdoba, la ley 6222, que decía que en definitiva los médicos eran quienes disponían, un minuto a la moderadora y termino, que en realidad esa ley 6222 decía que todos aquellos ejercicios de prácticas extraordinarias no era una definición de los pacientes, sino que era una definición del médico quien definía la acción extraordinaria o no. Dice que eso expresamente ha quedado anulado, con lo cual se muestra lo altamente ejercitativo, diríamos, de la práctica autonómica. De esta manera, el fallo confirma del Tribunal Superior el fallo de primera instancia y confirma naturalmente lo que fue angular para los dos fallos, que fue el dictamen que se hizo desde el Comité de Ley 10.058. Eso implicó que indudablemente todavía quedaba la instancia de el planteamiento de un recurso extraordinario contra la resolución del Tribunal Superior ante la Corte Federal. El Hospital de Urgencia razonablemente entendió que ya tenía bastantes elementos como para no insistir machaconamente sobre esa situación, y efectivamente ordenó la ejecución de la sentencia. Por eso comencé diciendo la ejecutoriedad de la sentencia, y hace 4 días que en definitiva se ha procedido a retirar los soportes vitales a este señor JS, motivo por el cual muy probablemente que en el tiempo que nosotros estemos terminando este congreso o en algunos días posterior, JS tenga un paro cardiorrespiratorio y finalmente encuentre su muerte en esa instancia de profundo acompañamiento que su familia le ha dado, y de una manera apropiada, tal como él hubiera querido. Con esto, para terminar, digo, la eutanasia en Argentina, como seguramente el colega Maglio lo expone, indudablemente la eutanasia está penalmente prohibida, pero hay que saber visualizar ciertos caminos. No digo que las directivas médicas anticipadas sean una eutanasia, ni tampoco una eutanasia pasiva, ni indirecta, ni mucho menos. Es una cosa distinta, pero es una cosa importante porque puede solucionar muchos problemas. Posiblemente el 80% de los problemas que se plantean en el final y en los procesos de morir podrían ser resueltos con un buen trabajo por parte del Estado, hablando de lo que significan las directivas médicas anticipadas, y tal vez favorecidos en este caso para la República Argentina, porque tenemos un pronunciamiento firme como es este, que habilita caminos, vías
No es todo, pero es una vía importante. Muchísimas gracias por la atención en haber pasado 2 minutos sin ser retado y a los colegas que me han sabido apreciar la exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Y creo que muchos tendremos que aprender también de todos esos ejemplos de Argentina. Y justamente estamos aquí para poder conocer lo que pasa en nuestra área. Ahora le damos la participación a Julieta Moreno Molina, que es una médica de la Universidad de Cartagena, especialista y magíster en bioética de la Universidad del Bosque, consultora en bioética. Es consultora del Ministerio de Salud y Protección Social, profesora de la Unidad de Bioética Clínica, Facultad de Medicina de la Universidad de CES, profesora cátedra del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque, profesora de la cátedra de Facultad de Jurisprudencia, Facultad de Medicina, Universidad del Rosario, conferencista para eventos académicos y de sociedades científicas, quien nos trae Colombia y eutanasia, la experiencia desde América Latina y el Caribe frente al mundo. Bienvenida, Julieta. Pero muchísimas gracias por la invitación. La verdad para mí es un gusto inmenso poder contar la experiencia de Colombia y el propósito de esta breve conferencia es eso, es contarles cómo en Colombia nosotros hablamos de la eutanasia como un acto médico que surge de la despenalización del homicidio por piedad a finales de los 90 y que cuando hablo de los 90, por supuesto hablo de un periodo muy convulsionado en la historia política del país, que incluye el nacimiento de nuestra constitución vigente, que es una constitución que se origina en el seno de un movimiento social en pro del reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad, de la democracia, y que eso la centra en tener un carácter pluralista y fundada en el respeto de la dignidad humana. Y eso es una de las cosas que va a ser determinante para la manera en la que emerge el derecho fundamental a morir con dignidad en el país. La propuesta que les tengo son estos 4 puntos para tratar por ahí unos 3 a 5 minutos cada uno. Una claridad conceptual y de categorías que después de escuchar a quienes me precedieron me parece cada vez más importante. Ver un poco dónde estamos de frente al mundo, qué es lo que pasa con Colombia con casi 30 años de evolución, desde la despenalización hasta el acto médico dentro del sistema de salud, y finalmente cómo pudiéramos ser una referencia para Latinoamérica y el Caribe, desde eso que hemos aprendido, lo que ya sabemos y un par de conclusiones. Para esta primera parte de las definiciones quisiera quedarme con esto. Nosotros hemos aprendido mucho del tema desde la literatura anglófona, poco desde el español. En el concepto, en la bolsa grande de muerte médicamente asistida, se han introducido categorías y conceptos que habitualmente se utilizan con adjetivos, como previamente ustedes hacían referencia a la eutanasia pasiva, involuntaria, indirecta, también a la ortotanasia como un sinónimo del cuidado paliativo y la buena muerte. Quisiera decirles que nosotros desde la construcción de el lenguaje frente a diferenciaciones necesarias con withholding, withdrawing, limitación, reorientación, nos hemos quedado con este posicionamiento, entendiendo el proceso de muerte como todos los procesos de acompañamiento y cuidado, y el momento de muerte como aquello en el que se encuentra ese final de la existencia de la vida biológica y se da el momento del reconocimiento de muerte. Eso puede ser acompañado y cuidado o puede ser acompañado, cuidado y anticipado. Entonces vamos a encontrarnos con que lo primero que tenemos es un reconocimiento de la muerte médicamente asistida como todos los procesos asistenciales y de cuidado que se pueden vivir dentro del proceso de muerte y que dependiendo de si este incluye la anticipación del momento de muerte o no, se nombrarán de maneras distintas. Cuando hablamos de muerte médicamente asistida a través de asistencia y cuidados, hablamos de todo el enfoque de cuidado paliativo de fin de vida, dejando claro que el cuidado paliativo no se limita al proceso de muerte, sino que se debe garantizar en el proceso de enfermedad crónica, envejecimiento con fragilidad y en general con enfermedades amenazantes para la vida. Dentro de la categoría asistencia y cuidados tenemos la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, vieja
conocida bajo la lógica de la ortotanasia, la limitación de los esfuerzos terapéuticos o la readecuación de los esfuerzos terapéuticos. Cabe decir que nosotros tenemos un bloque jurisprudencial muy importante sobre este tema que data previo a el antecedente de nuestra Constitución, y es la Ley de Ética Médica, la Ley 23 del 81 del 90, a suspender los soportes de un paciente que tiene un diagnóstico de muerte encefálica, pero que además de esto, no estamos obligados a continuar con los soportes cuando no hay un objetivo de curación, lo que nos permite adecuar los esfuerzos terapéuticos dependiendo de la indicación de las terapias específicas. Y en ese otro grupo de asistencia, cuidados y anticipación del momento de muerte, nos encontramos con el rechazo terapéutico del soporte vital en todas sus formas, incluida la ventilación mecánica, la diálisis, las ostomías en general y algunos dispositivos médicos que puedan suplir funciones específicas que mantienen la vida del paciente. Tenemos la eutanasia como acto asistencial de inducción a la muerte, la cesación voluntaria de líquidos y alimentos como un acto máximo de autonomía en el que el paciente se aparta un poco de la condición de acompañamiento y cuidado y más una vigilancia sobre los síntomas que puedan emerger, y finalmente la opción de suicidio médicamente asistido. Habiendo dejado claro este panorama, quisiera referenciar que las definiciones en las que nosotros nos movemos y por las que hemos trabajado en pro de una claridad semántica en el país y buscando también dar referencia para los hispanohablantes, ha sido que al momento de hablar de eutanasia hablemos específicamente de la administración intencional de medicamentos a una persona que ha solicitado que ésta se aplique de manera competente con el fin de matar, con el fin de inducir la muerte. Y que cuando hablamos de suicidio médicamente asistido, hablamos del acto de un profesional de la medicina mediante el que se proporcionan medios intelectuales y o materiales imprescindibles para que el paciente pueda terminar con su vida suicidándose de forma efectiva cuando así lo desee. En este contexto diferencial, me permito presentarles dónde estamos frente al mundo. Y eso es una cosa muy interesante porque a final de cuentas nosotros vemos un norte global muy parado en una tradición secular, en una tradición individualista, y nos preguntamos qué hace Colombia allí. Y cuando exploremos un poco más de la información que les traigo para la tarde-noche de hoy o en el momento en el que nos estén viendo, se van a dar cuenta que no es un asunto irregular ni excepcional, que se comparten unos principios muy particulares frente a la propiedad del cuerpo y al concepto de vida como valor. Colombia, con quien comparte esta opción de eutanasia como muerte médicamente asistida por vía anticipada, la comparte con Bélgica, con Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, España y recientemente Portugal. Cabe notar que el asunto de la eutanasia en Portugal está condicionada al paciente. Ellos han, a través de su legislación, permitido la opción de suicidio médicamente asistido, y en el caso en el que el paciente no pudiera autoadministrarse los medicamentos, se da la posibilidad de realizar la eutanasia. Por eso aparece en este mapa de manera diferencial. Acá un resumen un poco más extenso que simplemente busca mostrarles una característica que nos permite validar este posicionamiento teórico de la eutanasia. Es siempre este acto de inducción a la muerte. Y es que los países que cuentan con algún tipo de legislación, despenalización o reglamentación de eutanasia, que son 9 en total en el mundo, esta es no sustituible por un tercero. Es siempre una expresión directa, voluntaria, en la cual hay un acto intencional de inducir la muerte. Cuando nosotros vamos a ver la pregunta frente al cuestionamiento de los documentos de voluntad anticipada, como se denominan las directivas anticipadas de las que hablaba hace un momento quien me precedía, vemos que hay una heterogeneidad muy importante y que en términos de edad, esto es algo casi que está restringido a la mayoría de edad y a la capacidad mental, o sea, no solo a la capacidad jurídica, sino a la capacidad de la toma de decisiones en unos contextos diagnósticos muy específicos, sea de condición de proximidad a la muerte por la presencia de una enfermedad terminal o una condición grave e incurable,
o de lesiones corporales que estén generando una condición de sufrimiento. Que tenemos en el borde general del proceso asistencial europeo y canadiense, de la misma manera que australiano y neozelandés, un proceso de relación íntima médico-paciente con un segundo médico que verifica y que toman una decisión en conjunto. Un comportamiento más iberoamericano nos encontramos en España y Portugal, que son posteriores a lo que venimos haciendo en Colombia, es la aparición de comités, o sea, de unos terceros que más allá de la relación médico-paciente evalúan el cumplimiento de esas condiciones, como lo son las comisiones de las comunidades autónomas en España y como lo van a hacer la Comisión de Verificación y Evaluación de los Procedimientos Clínicos de Portugal, que se encuentra en un proceso de vigencia. Ahora, ¿dónde está Colombia frente a esto? Yo quisiera retomar esa afirmación que hacía en un principio y es nuestra Constitución Política de 1991, centrada en el principio de la dignidad humana y de esta noción de la vida que requiere una protección por parte del Estado, pero que no es una protección absoluta, que es una protección que entra en una atención y en una evaluación con el respeto por la autonomía de las personas y la dignidad, en el sentido de dignidad como principio, como veremos más adelante. Una de las primeras sentencias que nosotros tenemos en el país frente a los asuntos relacionados con el derecho fundamental a morir con dignidad es la que le da su nombre. La sentencia de despenalización C-239 de 1997 del magistrado Carlos Gaviria Díaz, que va a ser un parámetro determinante para la forma en la que se explora este asunto en el país. Y me permito leerlo de manera directa, retomado de la sentencia. En palabras de esta Corte, el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad. Y esto nos dispone en una preocupación sobre cómo la vida en Colombia está centrada en la escala de valores de un individuo en particular y no de la sociedad en general. Y esto va a ser determinante para la manera en la que la Corte Constitucional, como guarda de la Constitución, como órgano que vigila ese compromiso democrático y plural, reconoce las diferencias y la heterogeneidad de la población. Me permito compartirles un cuadro que resume la evolución del derecho a morir con dignidad en Colombia en 5 tiempos. Esta propuesta de 5 tiempos reconoce que en Colombia nosotros no hablamos de manera sinonímica del derecho a morir con dignidad como eutanasia, sino que hablamos de este como las facultades para la toma de decisiones frente al momento de muerte, que incluye al menos 3 opciones: el cuidado paliativo de fin de vida, la adecuación de los esfuerzos terapéuticos y la eutanasia en la manera en la que ha sido definida previamente. Y quisiera detenerme en este primer momento para contarles cómo es que en casi 30 años Colombia ha madurado conceptualmente, pasando de la despenalización al acto asistencial. No parte de la eutanasia, no parte de la despenalización. Esto se da en un contexto mucho más amplio y se van a encontrar ustedes con que la primera reglamentación del país frente a los derechos de los pacientes es de 1991, mismo año de la Constitución, donde ya nos decían que debía garantizarse el cuidado del paciente terminal. Para 1993 teníamos una sentencia que hablaba de rechazo terapéutico en una condición oncológica, dando prevalencia al libre desarrollo de la personalidad y a la propiedad del cuerpo. Y una sentencia también de 1993 en la cual se ratifica la potestad del médico para adecuar los esfuerzos terapéuticos cuando no hay una posibilidad de curación. Vamos a tener un segundo momento que se trata de cómo crece el cuidado paliativo en el mundo, y quienes estudian el tema del cuidado paliativo y su historia sabrán que los 2000 fueron una fase muy, muy importante. En Colombia también lo fueron. Tenemos más de 6 sentencias de la Corte Constitucional haciendo referencia a la pregunta: ¿cómo cuido al paciente terminal? ¿Quién es el enfermo terminal? ¿Cuáles son las asistencias que le debo garantizar a ese enfermo terminal? Esto lo cubre el sistema de salud y empieza a elaborar un montón de cosas sobre la garantía y la extensión del cuidado que se van a ver reflejadas tanto en una sentencia constitucional
como en la Ley de Cuidados Paliativos, que ya va a cumplir 10 años en Colombia, y dentro de la que cabe anotar, aparece y se nombra por primera vez el derecho a la suscripción de los documentos de voluntad anticipada como un derecho individual de todas las personas en Colombia, no limitadas a la capacidad jurídica, como veremos más adelante, que en el 2018 requirió una actualización para reconocerles esta posibilidad a los menores adultos o mayores de 14 años. En este momento del tiempo 3, la eutanasia al sistema de salud. ¿Y por qué digo el ingreso? Porque antes de esto, del momento 1 al 3, estamos viviendo un escenario de despenalización. Ese escenario de despenalización se da bajo la afirmación que la existencia del delito de homicidio por piedad no protege la vida de nadie. Cuando se cumplen estas condiciones que ya ha fijado la Corte, porque es que tener un delito no está protegiendo per se la vida, sino que está imponiendo una ideología sobre cómo se debe vivir la vida, incluyendo el final de la vida. Y esta lógica, pues por supuesto se hace en una inspiración liberal y humanista y se empieza a desarrollar progresivamente hasta que en el 2014 se lanza la pregunta al sistema de salud. Y es cuando una persona, una mujer con un tumor maligno de colon le pide a su médico que ya quiere morir dignamente a través del homicidio por piedad, pero en el sistema de salud. Y la Corte dice, mire, la ausencia de una legislación no hace que el derecho desaparezca. De todas maneras nos hemos dado cuenta que esto es mucho más amplio. Démosle lineamientos a los actores del sistema de salud. Y como resultado de esta sentencia, que va a ser un parangón para nosotros, donde aparecen los criterios constitucionales para la eutanasia en Colombia, se dan todas las instrucciones y los lineamientos para que en nuestro sistema de salud tengamos como un acto asistencial. El momento 4 y el momento 5 van a estar dados por la manera en la que evoluciona de manera consistente este derecho en el marco asistencial colombiano. ¿Cuáles son las condiciones de despenalización fijadas en 1997? Consentimiento libre, informado e inequívoco de un paciente terminal en condiciones de sufrimiento que está en capacidad y competencia mental para solicitar y dar el consentimiento al médico, que es el sujeto activo para la realización de ese procedimiento. Toda esta historia nos lleva a nosotros a pararnos en dos principios centrales. El principio de autonomía, en un reconocimiento de la dignidad humana como valor y como principio al mismo tiempo, como fundamento y finalidad de los derechos fundamentales, como cualidad inherente que en su faceta de libertad le permite a la persona hacer elecciones de acuerdo a lo que comprende como bueno y deseable para sí mismo, y esto no desaparece con la vulnerabilidad propia de la enfermedad ni del final de la vida. Y como articulación de la autonomía como principio privado y particular, que es el que me permite agenciarme en derechos, vinculado a dos derechos fundamentales en Colombia, la libertad de conciencia y el libre desarrollo de la personalidad, lo que nos remontan puntualmente a que nosotros podamos tomar decisiones de cómo enfrentar ese momento de muerte dentro de lo que está reglamentado en el país. Nosotros podemos decir que en Colombia la eutanasia es un acto médico de inducción a la muerte que se realiza en un paciente tras el cumplimiento de unas condiciones que se han verificado por unos comités interdisciplinarios. Lo que ustedes ven en la diapositiva es la suma de características. Incluye a ciudadanos y extranjeros residentes en Colombia por más de un año. Comprende la autonomía progresiva y contextual desde un enfoque además relacional para mayores de edad, adolescentes y casos excepcionales de 6 a 12 años. La solicitud, como había expresado previamente, debe ser libre, informada e inequívoca. No es sustituible y debe ser persistente en el tiempo y reiterada tras ser validada. Debe existir competencia y capacidad mental verificable. Colombia es el único país del mundo que demanda de manera obligatoria una valoración por psiquiatría o psicología clínica dentro del proceso de manejo de la solicitud de eutanasia. Y desde el 2021 nos mudamos de la condición de terminalidad a que el diagnóstico sea una condición de salud extrema.
configurada porque sea una enfermedad grave, incurable, o una lesión corporal o una condición clínica de fin de vida, y que a partir de cualquier diagnóstico objetivo que se configure como una condición de salud extrema, la persona exprese un sufrimiento secundario que considera es incompatible con su concepto de vida digna. De manera general, el proceso de manejo de una solicitud de eutanasia en Colombia incluye un proceso de recepción y trámite. Nosotros en Colombia permitimos que la expresión de la solicitud de eutanasia sea verbal, escrita o a través de un documento de voluntad anticipada. Debe pasar por un proceso de información y conocimiento de las alternativas, y por otra parte se hacen unas valoraciones para verificar ese cumplimiento de condiciones de despenalización, que luego será verificado por un comité que es a quien le dice el paciente cuándo va a realizarse el procedimiento. Y me va a permitir tomarme un minuto más porque creo que es central de frente al resto de Latinoamérica, más que contar cómo lo hacemos, qué hemos aprendido y qué hemos aprendido de frente al resto del mundo. Y es que nosotros tenemos un protocolo para la aplicación del procedimiento eutanásico. Este es un acto poco frecuente e irreversible en el intervalo de 2015 a 2022, que es el tiempo de reglamentación. Se han reportado 464 casos de eutanasia en el país, todos adheridos a este protocolo, y que tienen dos características principales. Se narra desde un encuentro con la persona, un cierre de un proceso de cuidado en el que se han identificado condiciones específicas de despenalización, y que nuestros profesionales de la medicina que lo realizan lo pueden ver desde dos dimensiones, o como un acto de cuidado y beneficencia, desde la lógica del principio de piedad y solidaridad, o como un acto de respeto por la autonomía del paciente y la dignidad humana. ¿Qué hemos aprendido? Muy rápidamente, se requiere del trabajo conjunto de personas, colectivos y gremio médico. Esos 30 años ha sido el trabajo de personas como individuos que han vivido el sufrimiento de la condición de enfermedad y que han llevado sus casos hacia los espacios judiciales. Segundo, que la ausencia de legislación no desaparece ni el derecho ni la voluntad individual de anticipar la muerte. Tercero, que la regulación es insuficiente sin educación en derechos y deberes, sobre todo para la sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué conocimientos tenemos? Definiciones y conceptos en español latinoamericano. El resto del mundo lo ha escrito en otro idioma. Protocolo de administración de medicamentos, que ya ha sido verificado, administrado y evaluado durante 5 años. La multidimensionalidad del derecho en el reconocimiento del paciente como el eje principal en esas 3 dimensiones que les mencioné: cuidado paliativo, adecuación del esfuerzo terapéutico y eutanasia. Y tal vez de lo que más hemos aprendido es de la exploración del sufrimiento en la atención médica versus la noción de funcionalidad y del concepto de calidad de vida en términos de retribución dentro del mercado y la vida general. 5 conclusiones para cerrar, y me excuso por el tema del tiempo. Este es un tema de total apasionamiento. Lo primero es que la eutanasia en Colombia es posible gracias a una doctrina jurídica muy concreta y a un sistema de salud que está basado en derechos fundamentales y libertades individuales. Las características de la Constitución política y las acciones de la Corte Constitucional frente a cómo se ejercen los derechos es lo que ha promovido la multidimensionalidad de este derecho en estas 3 alternativas. La diversidad y la heterogeneidad de las poblaciones latinoamericanas y del Caribe pueden requerir interpretaciones diferenciales del derecho y de todas estas lógicas que caben o no dentro de sus sistemas de salud, sea frente a la eutanasia o a las otras alternativas de la muerte médicamente asistida, como se planteó al principio de la presentación. Y aunque Colombia pueda compartir características culturales, económicas, sociales, no necesariamente comparte doctrinas jurídicas ni sistemas de salud, tal y como los dejaban claro nuestros 2 expositores iniciales. Y finalmente, creo que uno de los aprendizajes más importantes es que la expectativa sobre el desarrollo de los sistemas de salud y el acceso a alternativas de asistencia y cuidado no debería ser excluyente de las opciones de anticipación de la muerte, y el hecho de que en Colombia no hayamos probado por ninguna pendiente resbaladiza creo que dice un montón al respecto de cómo pueden desarrollarse las alternativas de manera conjunta siempre que exista una conversación abierta. Muchísimas gracias a todos por su atención. Les dejo mis contactos en caso de que deseen ampliar la información
o ampliar la conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Claro que esta conversación tiene que ser ampliada porque tenemos mucho que aprender ya del caso de Colombia, que ha ido bastante en avance. Bueno, pues nuestro último participante es Ignacio Maglio. Ignacio es abogado, diplomado en salud pública, coordinador de los comités de bioética del Sanatorio Otamendi y Finocchieto de la ciudad de Buenos Aires. Es miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de UNESCO, presidente del capítulo Red Bioética de Argentina, director del Centro de Estudios y Observatorio de Ética de los Sanatorios, como había dicho antes, de Otamendi y Finocchieto, y es docente universitario. Nos viene a hablar, Ignacio, sobre proyectos de ley de eutanasia en Argentina. Adelante, Ignacio. Muchísimas gracias, Togarma, por tu coordinación tan cálida y tan atenta. Para mí realmente es un placer. Quiero agradecer también al comité organizador de este noveno Congreso Internacional. Para mí es un placer pertenecer a la red también. Y también es un placer compartir con tan ilustres colegas esta mesa. Bueno, dicho esto brevemente, y para no excederme del tiempo, ya es tarde, voy a referirme a la situación actual sobre los proyectos de ley en eutanasia en Argentina. Es llamativo, a mí la presentación de Julieta me pareció muy motivadora porque la experiencia colombiana yo creo que es un faro que puede alumbrar, digamos, la experiencia que está transitando Latinoamérica, ¿no? Brasil, Argentina en este caso, y en este panel. También creo que es importante una breve reflexión sobre cuánto nos cuesta reconocer de alguna forma que la vida, como decía San Pedro, ¿no? Que la vida es un derecho y no una obligación. Y cómo nos cuesta también tomar decisiones sabiendo, por un lado, que vamos a morir. Somos, digamos, la única especie con consciente de finitud. Por eso Borges, recordarán, decía que los animales son inmortales, ¿no? Pero además de eso, como nos enseñaba también Iona Head, una gran, digamos, que ilumina también nuestro camino, ella decía el sueño, ¿no? Aquel sueño tradicional de la salud pública, de tener una vida larga y saludable, seguida de una rápida y fácil muerte, está aún lejana. Y este creo que es un poco el paradigma tanatológico de la región y de Argentina en particular. En Argentina todos sabemos que nadie va a morir rápido, que todos vamos a morir de una condición crónica, de una situación de cronicidad avanzada, con múltiples morbilidades. Entonces llama la atención por qué no prevemos, ¿no? A través de lo que mencionaba mi ilustre amigo y colega, el doctor Android Armando, a través de las directivas anticipadas que están plasmadas en nuestro Código Civil desde el año 2015 y antes en la Ley de Derechos de los Pacientes. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar sobre esto, ¿no? Yo encontré, hay un historietista argentino, Tute, que es muy significativo, fíjense qué elocuente este cuento. Él dice, está ahí el niño y le dice, ¿cómo se hace para vivir tranquilo sabiendo que nos vamos a morir, papá? Bueno, cambiando de tema rápidamente, ¿no? De manera tal que yo celebro que el Congreso haya decidido tener una mesa para que podamos hablar sobre esto. Como bien les decía antes y como ya bien señaló mi querido amigo Armando, en la Argentina tenemos este trayecto sobre cómo se discurren los derechos en el final de la vida, y ya en aquel momento, en el año 2015, se incorporó en el Código Civil la posibilidad de que cualquier persona pueda rechazar cualquier tratamiento que considere desproporcionado o extraordinario, cuyo único propósito sea, de alguna forma, la prolongación artificial de la agonía, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es muerte digna, que se enfoca, digamos, en lo que es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Yo les tengo que ser honesto, a mí, ¿se acuerdan que antes se hablaba de limitación, limitación del esfuerzo terapéutico? Esto se modificó, se habla ahora de adecuación del esfuerzo terapéutico, pero nosotros a través de un consenso estamos tratando de simplificar este término, porque nosotros decimos que si es adecuado no hay esfuerzo, y si es esfuerzo no hay adecuación, con lo cual preferimos hablar de adecuación terapéutica. Dicho esto, entonces nosotros creemos que es muy importante, como también decía Julieta, limitar semánticamente los términos y los conceptos, porque esto también genera una limitación en cuanto a las expectativas, en cuanto a las libertades y los derechos que están en juego. Dicho esto, nosotros reconocemos que no hay formas de eutanasia pasiva.
La eutanasia pasiva, lo que malmente se denomina la eutanasia pasiva, tiene que ver con esas formas de poder morir con dignidad. La eutanasia es una sola y también, como decía Julieta, nosotros entendemos, siguiendo a nuestro maestro Carlos Gherardi, que es provocar la muerte de un paciente portador de una enfermedad mortal a su requerimiento, es decir, siempre es voluntaria, a través de la administración de un tóxico o de una medicación en dosis letal. Aquí medio como un delirio shakespeariano, podemos decir que hacer, dejar o permitir morir, esa es la cuestión que define estos términos. En nuestro país también, creo que en la región, creo que en Brasil también esto se da, hay un fenómeno que muchas veces limita la libertad de acción de los trabajadores de la salud, que es lo que se denomina la medicina a la defensiva, generada por esto que se denomina también el síndrome judicial, es decir, el temor, ¿verdad?, al reproche penal o al juicio o a la persecución judicial si uno toma este tipo de decisiones y acompaña a las personas a un buen morir. Yo encontré una frase de Beckett, ¿no?, que me encantó, de cómo él ilustra esta forma, una forma poética y dramática, ¿no? Él dice: cuando no pueden ya digerir, les meten un tubo en el esófago o en el recto, les entonelan papilla vitaminizada. Se trata, en definitiva, de no tener un homicidio sobre la espalda. Y esto claramente muchas veces lo vemos. Yo no lo juzgo, lo comprendo. Si algo nos enseñó la pandemia es a juzgar menos y a comprender más. Esto muchas veces invierte la relación de servicios. En lugar de nosotros como trabajadores de la salud estar al servicio de los pacientes están al servicio de nuestra integridad profesional. Veamos cuáles son, y creo que también es importante para hablar sobre los proyectos de despejar mitos, ¿no? La inmensa mayoría en los países que mencionaba Julieta, especialmente Bélgica, Luxemburgo, Holanda, que tiene ya más de 20 años, 2 décadas de tradición en eutanasia y en haberla legalizado, la mayoría de los pedidos de eutanasia tienen que ver con eso que se denomina un sufrimiento existencial, donde hay una pérdida del ser, donde hay una suerte de pulverización de ese sentido de dignidad que tienen esas personas. No se trata de dolor físico, porque para esto ya tenemos los cuidados paliativos o la ergología como una especialidad médica absolutamente eficaz para el tratamiento del dolor. Se trata, muchos lo dicen, yo perdí esa posibilidad de dar y de recibir afectos. Perdí esa posibilidad de ser yo mismo en mi vida familiar, en mi vida social, en el club, con mis amigos, en mi trabajo. Es una sensación de pérdida de dignidad. Y fíjense ustedes que allí, ese grito final de socorro cuando se peticiona la eutanasia, tiene que ver, muchas veces lo dicen, con tener un as en la manga. Es decir, el último ejercicio pleno de dignidad y de autonomía que puedo hacer es pedir que me ayuden a interrumpir, el derecho a interrumpir voluntariamente mi vida. Muchas veces se dice que la gente que pide la eutanasia es porque no tiene acceso a los cuidados paliativos. En la Argentina tenemos ya una vasta tradición en cuanto a la atención paliativa. Recientemente, como también indicaba mi amigo Armando, se acaba de reglamentar en la Argentina la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, donde se trata de asegurar el acceso universal. Lamentablemente aún hoy, y creo que esto en Latinoamérica es frecuente, solamente 10 personas que requieren atención paliativa, solamente 3 la reciben. Pero también creo que es llevar demasiado peso sobre los hombros y las espaldas de los trabajadores de salud que hacen atención paliativa. Porque la atención paliativa no es un antídoto contra la eutanasia. Y esto tenemos, y hay, como ven aquí ustedes, evidencia sobre esto. También es importante reconocer que el derecho al cuidado paliativo es un derecho humano. Esto creo que tiene que quedar bien claro. Pero la finalidad del cuidado paliativo es absolutamente distinta con el derecho a la interrupción voluntaria de la vida. Cuando nosotros hablamos cuando muy bien lo definía Julieta, la gran diferencia en realidad entre eutanasia y suicidio médicamente asistido es el operador. En la eutanasia es el equipo médico, el procedimiento médico que se administra al paciente, y en la eutanasia lo que cambia es el operador, porque es el propio paciente que se autoadministra el procedimiento médico que le ofrece ese equipo médico. También creo que, siguiendo la línea de Julieta, desde lo semántico y desde lo simbólico, nosotros preferimos hablar, en lugar del derecho a la eutanasia, preferimos hablar del derecho
a la interrupción voluntaria de la vida. Cuando discutíamos aborto en la Argentina, también preferimos hablar sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, porque tanto aborto como eutanasia tienen una carga simbólica negativa en la comunidad. De la misma forma que el suicidio. Aún hoy, en general, existe esa sensación colectiva de decir que el que se suicida es una persona que está perturbada, es una persona que no está en sus cabales, que padece algún trastorno o algún padecimiento mental. Y esto sabemos que no es así. También en donde hay una convicción y un ejercicio pleno de la libertad. También, vinculado a lo que decía Julieta, en el mundo tenemos que decir también que hay un doble estándar. Es decir, el derecho a la eutanasia o el suicidio asistido en general es un derecho que está consagrado en el primer mundo, en el norte. En países hispanoparlantes, en general, como bien decía Julia también, en España y en Colombia son los únicos lugares donde está legalizada y admitida. Pero fíjense que sobre 200 millones de personas tienen acceso a leyes que regulan el suicidio asistido. 1 de cada 5 norteamericanos, 2 de cada 3 australianos y todos los neozelandeses. También creo que es importante ser transparentes en esta discusión. Así como denunciábamos en su momento los abortos clandestinos que provocaban tantas muertes injustas en mujeres pobres, nosotros lo denominábamos anacroeutanasia, muerte producida antes de tiempo, en mujeres pobres, especialmente por abortos clandestinos, lo que denominábamos también mistanasia, que es un fenómeno también tanatológico en Latinoamérica. La mistanasia es la muerte infeliz producida por abandono social y desatención médica. También tenemos que decir, por lo menos en nuestro país, nosotros sabemos que hay eutanasia clandestina. El caso que mencionaba, trágico, que mencionaba Armando sobre JS, es el caso de un paciente pobre que no tuvo acceso a cuidados que otras personas podrían haber tenido y no habría tenido ni Estado público ni toda esta suerte de camino fatídico judicial. Si en la Argentina personas que requieren eutanasia y tienen conocimientos con médicos amigos, condiciones económicas, pueden tener una muerte tranquila en su casa. Pero también sabemos que en la Argentina, aquellas personas pobres, desamparadas, descartadas, que no tienen este acceso, terminan quitándose las vidas de la forma más atroz, tirándose abajo de un tren, comiendo barbitúricos o ahorcándose. Y lo que es peor aún, cuando no consiguen su propósito, terminan en condiciones mucho más pavorosas y lamentables de las que estaban antes de ese intento fallido. En la Argentina, entonces, un poco para ir más rápido, en la actualidad tenemos 4 proyectos, lamentablemente un proyecto de ley de eutanasia, que era el famoso proyecto de ley Alfonso, promovido por un querido colega y amigo cordobés, el doctor Peca Soriano, lamentablemente ha perdido trámite parlamentario. No los quiero aburrir con los proyectos, pero simplemente aquí tengo un cuadro comparativo en donde, en general, y esto es un dato interesante para la Argentina, estos proyectos, la discusión sobre el derecho a la interrupción voluntaria de la vida, sobrevoló, digamos, las diferencias políticas, lo que en Argentina denominamos la grieta. Porque aquí tenemos proyectos tanto del oficialismo como de la oposición que en sus aspectos sustanciales son absolutamente coincidentes e idénticos. Aquí tenemos estos 3 proyectos que son los que se están discutiendo ahora y que tienen estado parlamentario. Esperemos que el año próximo puedan ser finalmente ley. En general está previsto, como pueden ver aquí, tanto las prácticas eutanásicas como la situación de suicidio asistido. La caracterización de la eutanasia es similar a la que se hace en Colombia. Estos proyectos siguen un poco el mecanismo legislativo colombiano y la tradición europea. Aquí se establecen distintas denominaciones sobre, por ejemplo, qué tipo de enfermedades, esto es muy importante también, se sitúan enfermedades perdón, de salud irreversible, condiciones patológicas graves que generen un sufrimiento, digamos, irreversible. En el único punto en donde no hay acuerdo en los proyectos de ley, esto recién ahora en Holanda, como decía también Julieta, en Colombia se está discutiendo, es en relación a niños, niñas y adolescentes. Solamente uno de los proyectos prevé que a partir de los 16 años un niño, niña o adolescente pueda requerir la eutanasia,
y si es menor de 16 años, lo podría hacer con consentimiento integrado con sus representantes legales. Podríamos decir que es la única diferencia significativa entre los proyectos de ley. También es muy importante establecer, y esto creo que despeja cualquier duda, que se trata de procedimientos muy seguros, como muy bien describió también Julieta en la experiencia colombiana. Son procedimientos médicos donde hay, por ejemplo, fíjense aquí ustedes, una o dos solicitudes, hay un periodo también que se denomina de arrepentimiento, ¿sí? Luego de ese periodo hay una evaluación de un comité interdisciplinario y autónomo, independiente del equipo de salud tratante. Es decir, se dan una serie de situaciones que permiten que este sea un proceso absolutamente controlado y seguro. Esto también sirve para despejar un poco ese mito de que alguien quizás con una tristeza, una melancolía, una depresión aguda pueda requerir la eutanasia. Esto no va a ser posible. O cuando muchos piensan que se puede tratar de un procedimiento que promueva prácticas eugenésicas o de descarte de personas discapacitadas o de adultos mayores. Esto absolutamente no va a ser posible porque, como decía antes, estos proyectos tienen y resguardan todas estas situaciones. También es muy importante decir que de la misma forma que la interrupción voluntaria del embarazo, estos proyectos prevén también, y esto tiene que ver con una democracia que respeta también a las minorías, está previsto, como pueden ver aquí, se admite la objeción de conciencia. Cualquier profesional puede admitir, puede alegar la objeción de conciencia, pero en cualquier caso que se realice, la institución, fíjense ustedes, esto está aquí, tiene que asegurar la derivación y que no exista una indeterminación en el tiempo para ejercer ese derecho a la interrupción voluntaria de la vida. Por eso también es muy importante, así como en su momento la campaña nacional por un aborto gratuito, seguro y legal, también estas prácticas se incorporan en la Argentina como prácticas integrales y gratuitas en los 3 subsectores de salud. Un poco para terminar, y ya estoy con el tiempo y no quiero abusar del tiempo, ya es tarde y estamos cansados y cansadas, también recordar estas frases, estas enseñanzas de Jonah Head. Cuando la enfermedad está ganando, es crucial volver a ver la persona, volver a escuchar, redescubrir su historia personal, individual, sus logros, sus esperanzas y sus temores, algo que trascienda la enfermedad y la deje atrás. Nuestro compromiso también como bioticistas, como hombres y mujeres del derecho, como operadores del derecho, también tiene que ver con nuestro rol como personas, ¿no? Sabemos, y como decía Jonah Head también, que para algunos la muerte conlleva una nada eterna. Para otros, los que tenemos alguna convicción o alguna creencia religiosa, se puede prolongar en una merecida eternidad. Pero para ambos puntos de vista, la muerte siempre tiene esa capacidad de brindar consuelo, ¿sí? Por eso creo también nosotros de nuestro pequeño microcosmos, recordar aquella frase también, aquella enseñanza de Alfredo. Padres que no le tienen miedo a la muerte, hacen hijos que no le tienen miedo a la vida. Sabemos que ninguna de nosotras, de nosotros, eligió dónde y cómo nacer, pero yo estoy convencido, estoy persuadido de que todos tenemos el derecho esencial de decidir dónde, cómo y cuándo morir. Y evitar esto, ¿no? Evitar esta tragedia que es personas que mueren con hambre de piel, como decía Marañón, ¿no? Y termino, si me permiten ustedes, con un homenaje a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores de la salud de la región, de Latinoamérica, que tanto han dado en la pandemia y muchas veces poniendo en juego su integridad, su vida y su salud. Milan Kundera murió hace poco y yo hice esta adaptación de este texto que dice así, como homenaje a todas y todos ustedes. El acto bondadoso alcanza su máximo esplendor y pureza cuando quien lo recibe carece de todo poder. Esa persona que se está yendo en los finales de su vida prácticamente no tiene nada para darnos, pero ustedes demuestran la maravillosa esplendor de esa pureza y esa bondad humana y de esa alma, digamos, caritativa que está al servicio de los demás, sobre todo de los que más sufren. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por este recorrido que has hecho. De verdad que conmueve. Pero no lo podemos ir sin antes comentar un poco, porque después de todo, esta es una mesa para el diálogo. Comentar un poquito sobre cuáles son esos principios, desafíos éticos y legales que enfrentan cada uno de nuestros países para alinear las voluntades médicas anticipadas
con la práctica de la eutanasia pasiva? A Vamos a ver, ver. Sí, aunque se han tocado bastante estos puntitos, pero creo que para cerrar vale la pena que lo conversemos. yo apuntaría, Togarma, lo siguiente. Siguiendo un poco la línea de lo que Nacho comentó, yo creo que efectivamente la equivocidad que hay detrás del nombre de eutanasia, es decir, es demasiado confuso. Yo creo que en un país como Argentina, penalmente sancionada, creo que lo menos que se debe hacer es asociar directivas médicas anticipadas con eutanasia pasiva. Es decir, creo que por el contrario, y felizmente, los dos fallos a los que me he referido en ningún momento hablan de eutanasia pasiva. Para nada. Hablan en definitiva de dignidad, de autonomía, de capacidad de representarse un ideal de vida, pero no, eutanasia pasiva ni por aproximación. Este, seguramente que en otras legislaciones podrá ser diferente. Digo esto como para orientar un poco mi parecer nada más. Sí, muchas gracias, Armando. Yo creo que tu aclaración es clave, Armando, porque lamentablemente el problema, digamos, de la distinción semántica, ¿cuál es? Cuando la confusión o la equivocidad, como indica Armando, limita derechos. Entonces, este es el problema. Cuando muchos trabajadores de la salud piensan que el retiro del soporte vital o la abstención del soporte vital es eutanasia pasiva, la confusión semántica genera una limitación de esas personas para poder promover que puedan morir en dignidad. Y creo que la distinción que hace Armando es clave, ¿no? Es decir, no hay formas pasivas de eutanasia. La muerte digna, a diferencia de la eutanasia, tiene que ver con la posibilidad, el derecho a rechazar, digamos, la implementación o el retiro de soporte vital cuando la propia persona considere que son desproporcionados a su proyecto de vida y cuando su único fin sea prolongar la vida o la agonía de forma penosa, gravosa e indigna. Gracias. No sé si las compañeras quieren aportar algo o quieren esperar la próxima pregunta. No, yo, Eu, vale, qué pena, Melis. Teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido Colombia con el tema de documentos de voluntad anticipada, frente a desafíos éticos en este momento, diría que el compromiso con cumplir lo que está suscrito en los documentos de voluntad anticipada. Porque tenemos no una cultura masiva de suscripción, pero cuando los tenemos, puede que nos encontremos en situaciones de tensión ética en la parte asistencial, donde los médicos no se sientan cómodos o la familia decide no mostrar el documento de voluntad anticipada. Y frente a el asunto legal, creo que nuestro principal reto en este momento es promover que la formalización de esos documentos sea en compañía de un médico para que sea de verdad un ejercicio de toma de decisiones proyectado en el tiempo y no de cosas o casos aislados de preocupaciones que no necesariamente correspondan a cómo va a evolucionar esa persona, ¿no? Las nuestras son mucho más abiertas y como les expuse previamente, incluye todas las opciones contenidas en nuestro ordenamiento, desde el cuidado paliativo hasta la eutanasia, pasando por la adecuación de los esfuerzos terapéuticos y por supuesto no tocan prácticas de eutanasia más adjetivos. Melis. eu gostaria também de colocar, e vou fazer as mesmas palavras da Julieta, um dos grandes problemas que nós temos em relação, aqui a gente chama de diretivas antecipadas de vontade do paciente. Um dos grandes, diríamos assim, desafios que nós temos no dia a dia, na realidade concreta, é fazer com que esse documento seja respeitado pelos próprios profissionais, muitas vezes. Porque agora a gente está adentrando aos conflitos morais, porque cada profissional ele possui os seus valores e também possui o seu código deontológico, seja os profissionais enfermeiros, seja os profissionais médicos, todos têm uma formação em relação a isso. E quando estamos fazendo a assistência em relação
ao paciente essas diretivas quando elas já vêm no documento colocado. Vou colocar um exemplo bem prático. O paciente com esclerose lateral amiotrófica que recusa a colocação de uma traqueostomia, por exemplo, que é um direito, ele tem acesso a todas as informações. É um paciente consciente, mantém a consciência até o final, na sua terminalidade, e faz esse documento com a família, com 2 pessoas que assinam. Porém, quando é colocado na prática, e o paciente, colocando um exemplo bem mais concreto, necessita colocar, por exemplo, a sonda nasogástrica, possui o risco de, durante a sedação, ele precisar de um reforço maior ou uma traqueostomia para o processo respiratório. E aí já começa a entrar em xeque quem que vai fazer esse procedimento. E essa discussão, colocando a discussão prática do nosso dia a dia, acontece. Só que essa pessoa e essa família que já estão num processo vulnerável e frágil, eles se tornam o que nós podemos fazer agora? Porque o tempo é limitado. Eles não possuem muito tempo. Porque estamos falando de uma doença degenerativa e rápida no seu processo, o que depende também das condições em que a família se encontra e o acesso à assistência. Então, eu coloco assim, que um dos grandes desafios hoje é com que consigamos trabalhar em equipe, no diálogo, para trabalhar os valores. Se estamos todos com determinados valores, e esses valores precisam ser trabalhados, os nossos e os do paciente. E por isso que muitas vezes acontece, como eu coloco na sublinha dos projetos de lei, separando aqui cuidados paliativos, diretivas antecipadas e aqueles projetos de lei que trazem algo sobre eutanásia, suicídio assistido, que aí seriam outros procedimentos com uma junta médica, com critérios e requisitos que devem ser bem descritos, esmiuçados, que são procedimentos que realmente eles precisam ter uma transparência muito grande para que nenhum profissional permaneça em dúvida em relação ao que está escrito e nem os pacientes. Essa divisão ela precisa existir para que não haja confusão em relação a todo esse... Oi. Gracias. Nacho quería decir algo. Sí, yo quiero aprovechar que la tenemos a Julieta, que creo que es una gran referente, una gran representación para Latinoamérica, la experiencia colombiana. Una sola pregunta, porque ustedes vieron que en general, por lo menos en la Argentina, una de las críticas que se pueden hacer, o los mitos, es que la ley de eutanasia va a promover más casos, que van a aumentar los casos de pedidos de muerte, que esto va a dar lugar a descartes, a eugenesia. Nosotros sabemos que en algunos países los casos se mantuvieron estables, los casos de pedido de eutanasia. Quería saber, Julieta, si vos podés compartir nosotros si los casos se mantuvieron estables o hubo, digamos, una situación hiperendémica que aumentaron tanto, ¿no? Como para que uno pueda preocuparse. Sí, siempre es una pregunta importante, porque como dices tú, permite desmitificar. Nosotros sí hemos tenido un aumento progresivo del 2015 hasta el 2022, como era de esperarse por la aparición de la reglamentación, por la salida de una reglamentación de derechos relacionados con lo que el paciente debe saber sobre sus opciones, y luego con la aparición de la sentencia que cambia las condiciones de despenalización. Entonces, a la pregunta, ¿aumenta exponencialmente? No. Pasamos de tener en el 2015 4 casos a tener en el 2019 43 casos. ¿Por qué lo digo en este número? Porque lo pudiera decir aumentó en un 100%. Y es asustador. Pero cuando yo digo pasamos de 4 a 43 casos, vemos que es una realidad muy particular a la que atiende este tipo de solicitudes. Y 2022 nos trajo un total de 224 casos. Solo hasta el 2022, a pesar de que teníamos reglamentación para menores de edad desde el 2018, solo en el 2022 se presenta el primer caso de menor de edad en un menor de 17 años. Entonces, ha sido una cosa evolutiva, centralizada,
En términos de características, muy parecido al resto del mundo, mayoritariamente de orden oncológico, y en el no oncológico de enfermedades neurológicas, sin decir con esto que no tenemos pues, enfermedades cardiovasculares, renales, fibrosis pulmonares. Y una de las cosas interesantes que ha pasado en los últimos 2 años ha sido que bajo la interpretación de enfermedad grave e incurable se han incluido enfermedades mentales y hay un par de casos. Y eso era un asunto que era muy álgido y que nos dimos cuenta que habiendo dispuesto la reglamentación, realmente no hubo un estallido ni un crecimiento exponencial como se hubiese esperado. Yo quería, digamos, aprovechar también algo que comentó Julieta vinculada con las directivas médicas anticipadas en este sentido, que en realidad también hay que ser muy cuidadoso, no solamente en el texto, sino cómo se diagrama la formalización, la operatividad y la logística vinculado con las directivas médicas anticipadas. Ella hizo mención a esta situación tan particularmente grave de que, de acuerdo a cómo está diagramada la ley nacional o la legislación nacional, una directiva médica anticipada podría ser dada cómodamente frente a un juzgado de primera instancia. Es decir, con lo cual habla de la gravedad que eso tiene, porque naturalmente una persona que recibe una directiva médica anticipada no le va a preguntar si sabe lo que está diciendo, si comprende, si visualiza los resultados que en la proyección se pueden colocar, con lo cual se termina banalizando el instrumento bioético de la directiva anticipada de una manera lacerante, esa es la verdad. Por eso en Córdoba hay un ámbito dependiente del Ministerio de Salud, que es donde se recibe la directiva médica anticipada, donde un grupo de gente entrenada hace la directiva médica y le dice, mire, usted debe comprender que lo que está diciendo tiene una gravedad por si pasa esta situación y los médicos le van a hacer caso a usted, no van a hacer lo que ellos creen y lo que usted dice le puede traer mayores complicaciones de las que está pensando. O sea, ese me parece un punto. Y el otro, que es una cuestión que en Argentina se puede llegar a solucionar, porque hace muy poco se ha legislado y se ha reglamentado el tema de la historia clínica informatizada. Pensar en las historias clínicas informatizadas es pensar que esa historia clínica va a estar en disponibilidad para toda la República y para cualquier médico de la República, porque en este momento puede haber una directiva médica anticipada de una persona que la da en Córdoba, pero si tiene un accidente, alguna situación complicada en Buenos Aires no va a saber que hay una directiva médica anticipada, salvo que la tenga en el bolsillo. Es decir, y eso indudablemente empiezan a mostrar esas logísticas que se necesitan para que pueda funcionar adecuadamente y no caer en un desorden que quizá es peor el desorden que lo que se ha pensado como práctica. Quería apuntar eso a partir de lo que ha dicho Julieta, que me parece muy interesante eso del acompañamiento médico, porque si no, al final estaríamos dando la espalda a 70 años de consolidación de lo que es el consentimiento informado, lo cual no es una cuestión menor, ni mucho menos. Es decir, así que quería hacer ese apunte nada más. Gracias. Bueno, estamos hablando ciertamente del final de la vida, pero no es el final de nuestros encuentros y de nuestra conversación. Sé que tendremos que volver a vernos en otro espacio porque hay mucho de qué hablar. Muchísimas gracias, doctor Maglio. Gracias, Moreno, Julieta. Tengo que llamarlos por sus nombres porque ya son muy buenos amigos. Gracias, Melis, por acompañarnos y sobre todo a Armando por este reencuentro. Gracias a todos ustedes por estar aquí en este 9º Congreso Internacional de la Red Bioética UNESCO, la bioética crítica para tiempos complejos. Gracias por acompañarnos en esta mesa, donde hemos estado tratando sobre los aspectos éticos, políticos y jurídicos de la eutanasia en América Latina, experiencias y proyectos. Muy buenas noches.